Hola amigos, buenos días. El carbono activado es un medicamento que sí tienes que tener siempre en tu botiquín. Ojalá no lo utilices nunca, pero el día que lo tengas que utilizar, muy posiblemente salvará la vida de tu perro. Y aquí te explico cómo. Hola amigos, antes de seguir con el vídeo necesitamos pediros vuestra colaboración. Si ya nos conocéis, sabéis un poco ya lo que hacemos. Si no, todavía es la primera vez que nos habéis visto, pues simplemente somos un canal que publica contenidos e información veterinaria sobre la salud de vuestra mascota, pero que además respondemos los 7 días de la semana a cualquier tipo de duda o consulta veterinaria que nos hagáis. ¿Y qué tipo de ayuda necesitamos? Pues no necesitamos una ayuda económica, que sería lo más fácil de pedir. Simplemente os pedimos que si el vídeo os gusta, pues que lo veáis hasta el final. Le deis al me gusta y le deis al compartir, claro, como no. Y si os suscribís, pues mejor. El carbono activado es un producto que se obtiene a partir de, por ejemplo, la madera, de las almendras, de las palmeras, del coco, es decir, de diferentes materiales a partir de los cuales se extrae una sustancia que es el carbono mediante una serie de procesos. Se puede hacer de forma natural, pero hoy en día está estandarizado y se hace de forma industrial, que considero que se consigue un producto final mucho mejor acabado, y básicamente tiene la función de ser un absorbente de toxinas. Para que os hagáis una idea de la potencia que tiene, pensar que solamente un gramo de carbono activado tiene capacidad de absorber de entre 100 a 1000 miligramos de toxinas, evidentemente en el tubo digestivo. Por lo tanto, ya os podéis hacer una idea de para qué nos puede servir. Un animal que se haya envenenado con un raticida, un perro que haya comido chocolate o un gato que haya comido chocolate, cualquier tóxico, cualquier veneno, cualquier proceso que veamos que nuestro perro necesitemos retirarle de su aparato digestivo una serie importante de toxinas. Pues ahí el carbono activado va a jugar un papel fundamental, pero fundamental. Y luego, como efecto colateral positivo, pues tiene evidentemente que reduce los gases de los perros, pero eso os lo contaré ahora después. Os he hablado de para qué sirve, pero debéis tener en cuenta que el carbono activado será tanto o más eficaz cuanto más próximo lo deis al momento que sepáis que vuestro perro se ha intoxicado. No va a servir de nada que deis carbono activado si vuestro perro tomó el veneno hace 2 días o hace 24 horas. Prácticamente no va a servir de nada. De ahí la insistencia de tenerlo en el botiquín, porque además es un medicamento muy barato, y ante cualquier tipo de duda, como os voy a comentar ahora después, le dais la dosis y os curáis en salud y salvaréis la vida de muchos perros, no solamente el vuestro, sino el clásico perro del vecino que ha comido algo y os viene a pedir ayuda, casi seguro. ¿Para qué sirve el carbono activado? ¿Para qué utilizamos el carbono activado los veterinarios si lo vais a utilizar vosotros a partir de ahora? Pues bueno, el clásico perro que se ha empachado, que se ha pegado un atracón, que le duele la tripa, que tiene gases, que está hinchado. Evidentemente, en cualquier mala digestión se producen toxinas que se llaman endógenas, procedentes de la fermentación de los alimentos en el estómago y en el intestino. Ahí hay que dar carbono activado. Por lo tanto, el carbono activado nos sirve para el perro empachado, para el perro que tiene diarrea, que muchas veces procede también de un empacho. El perro que tiene diarrea pues va a tener, por ejemplo, toxinas de bacterias, E. coli, sobre todo Salmonella, Proteus, toda una serie de bacterias que cuando crecen producen lo que se llama una colitis o una gastroenteritis. Esa colitis, esa gastroenteritis se trata con un antibiótico, pero el antibiótico, pensar que mata la bacteria, no hace nada contra las toxinas. Por eso muchas veces es recomendado, al mismo tiempo que das un antibiótico, se potencia mucho el efecto del antibiótico contra la diarrea si al mismo tiempo dais carbono activado. Pero muchísimo. Porque ya no solamente matas la bacteria, sino las toxinas o los tóxicos que esta bacteria produce. Y el tercer grupo de cosas para la que se utiliza o para que sirve el carbono activado es lógicamente lo que os comentaba anteriormente, cualquier intoxicación.
ya sea que vuestro perro ha tomado raticida, ya sea que vuestro perro ha comido chocolate. Solamente hay un tipo de intoxicación, solo uno, para el cual no sirve el carbono activado. No es recomendable, que son las intoxicaciones porque vuestro perro haya ingerido algún producto de limpieza. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues muy sencillo, porque la mayoría de productos de limpieza que utilizamos hoy en día son productos derivados del petróleo. Y no es bueno dar un producto derivado del petróleo si al mismo tiempo estás dando también carbono activado. Con esa única excepción, ya os digo, los raticidas, el caso de la warfarina, el chocolate, cualquier veneno de que se le da a las plantas, cualquier fungicida, cualquier cosa que le siente mal a un perro, alguna fruta que no haya tenido que comer, lo que sea, rápidamente. Ahora os explicaré cómo tenéis que proceder ante un perro envenenado, porque no hay que dar el carbono activado al principio, pero el carbono activado va a tomar parte siempre del tratamiento de desintoxicación de un perro. Y esto de verdad, por favor, meteroslo en la cabeza, es importantísimo. ¿Cómo debemos actuar frente a una intoxicación? ¿Cómo va a entrar a formar parte el carbono activado? ¿Y a qué dosis vamos a dar ese carbono activado? Pues os explico. En cuanto tengamos la más mínima sospecha de que nuestro perro ha ingerido algo tóxico, ya no os hablo, como os he comentado al principio, de una indigestión, que es por una comida normal, un empacho, una diarrea, todo eso fuera. Ahora hablamos de los envenenamientos o de las intoxicaciones. Si vuestro perro ha sido intoxicado o ha sido envenenado, de motu propio, porque alguien lo haya hecho voluntaria o involuntariamente, lo primero que tenéis que hacer es siempre provocar el vómito. Aquí os colocaré un vídeo explicándoos cómo y de qué formas podéis provocar el vómito. Hay muchas formas de hacerlo. Yo recomiendo la más frecuente y la que mejor creo que funciona es utilizar el agua oxigenada. Un poquito de agua oxigenada al 3%, diluido en una taza de agua, y ir dándole por boca cada 20 minutos. Con eso, de todas maneras, en ese vídeo os lo explicaré con mucho más detalle, porque no solamente hay ese método, sino que hay muchos más, y los debéis conocer más que nada porque, oye, nunca sabes lo que vas a tener a mano cuando necesitas hacer vomitar a un perro. Por lo tanto, considero que es bueno que sepáis varios métodos de hacer vomitar al perro, nada más que por eso. Una vez que el perro haya dejado de vomitar, que ya lo veamos un poco más tranquilo, perfecto, habremos eliminado, o el perro habrá eliminado, buena parte del veneno, pero es muy probable que queden todavía toxinas, casi seguro, y en gran cantidad. Es en ese momento cuando tenemos que dar el carbono activado. ¿Y a qué dosis tenemos que dar el carbono activado? Pues yo sinceramente os digo una cosa, en el mercado encontraréis formas líquidas, formas en pastillas y demás. Yo considero que como de entrada no es un medicamento que vayáis a utilizar de forma urgente, podéis dedicar un poquito de tiempo y buscar pastillas de carbono activado. Hay de muchas marcas, a mí me da igual la marca que gastéis, me da exactamente igual. Este vídeo nosotros no patrocinamos ni defendemos a nadie. Simplemente carbono activado, pero que veáis en la cajita que pone 5,5 miligramos. Porque esas pastillas de 5,5 miligramos te sirven una pastilla para un perro de 5 kilos. 2 pastillas para un perro de 10. Quiero decirte que es muy fácil acordarse de la dosis. Sabes que de esa cajita, perro de 5 kilos, pam, perros más grandes, tal. Habrá un perro de 30 kilos, pues les tendréis que dar 6 pastillas, no pasa nada. Pero le estáis salvando la vida. Y para lo que vale no es un producto caro, de verdad. Y luego, pues, la recomendación, y os lo tengo que hacer porque es ética profesional, que llevéis al perro al veterinario. ¿Por qué? Porque una vez viene a la clínica podemos hacer ya varias cosas. Podemos hacer un lavado gástrico, podemos poner por una sonda gástrica más carbono activado, más cantidad, más dosis. Y luego, pues,
ayudar a que el carbono activado funcione un poco mejor o darle un poquito más de ayuda dando algún tipo de laxante. Pensar que va a ser importante que el perro no se quede ni con el carbono activado ni con las toxinas durante demasiado tiempo. El carbono activado no es tóxico, no pasa nada, pero pensar que va cargado de toxinas y ese carbono activado cargado de toxinas no nos interesa que esté en el intestino. Por lo tanto, cuanto antes lo sacamos, mejor. Por lo tanto, qué mejor que darle un laxante. Aquí os pongo unos laxantes naturales que hicimos un vídeo que podéis dar siempre y cuando no os podáis acudir a un veterinario. Yo también eso también lo tengo que decir. Y luego, esto es una cosa de perogrullo, pero bueno, decíroslo también. No os asustéis cuando veáis las primeras cacas, porque son negras oscuras. Es de perogrullo, pero aún así hay que decirlo. Ah, es que mi perro le ha dado esto y es lo más normal. El carbón es negro. Ya lo veréis, las pastillas son negras. No os tiene que asustar para nada. Es, os digo, normalísimo. Ver cacas negras en un perro que ha tomado carbón activado es lo más habitual. ¿Hay otros efectos colaterales aparte de estas cacas negras en los perros? Puede darse, no es habitual. Son los efectos colaterales adversos que pueda tener el carbón activado, son muy raros, muy raros. Y están descritos más que nada en la bibliografía. En la práctica yo creo que nunca he visto, pero se describen casos de convulsiones, perros que tienen incoordinaciones motoras, que parecen aturdidos, que parecen que están mareados, que jadean en exceso, que pueden tener temblores o alguna convulsión. Y bueno, ya en algunos casos también lo pone en el propio prospecto, no os asustéis, que en casos extremos el perro podría entrar en coma. Vale, pero habría que dar una dosis como que de repente le metierais 100 pastillas en la boca, cosa que no va a ocurrir. Y poco más, simplemente pues agradeceros que hayáis visto este vídeo hasta el final, suscribiros al canal, aquí os dejo un enlace y aquí os dejo un vídeo que seguramente será de vuestro interés. Que tengáis muy feliz día. Chao.